tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy es un día grande y es un placer inigualable estar aquí de nuevo con todos vosotros y con los que están llegando, que todavía con el día tan desapacible que hace. Y con el cuarto martes, que este mes trae 5 y todavía se equivocan, todavía me dicen, pero si es el último martes del mes. No, repito de nuevo, es el cuarto martes del mes. Cuando trae 5, siempre sigue siendo el cuarto. Bueno, pues aquí estamos, faltan muchos, que espero que vayan llegando, porque me han dicho que el tráfico está imposible, y con la lluvia mucho más. Hoy lamentamos la ausencia con nosotros de Andrés, nuestro querido amigo Andrés, el presidente adjunto, que siempre lo tenemos aquí poniendo su granito de arena, su saludo y su poema. Hoy está indispuesto porque está recibiendo un tratamiento médico muy invasivo y no se encontraba bien. Bueno, esperemos que supere esto en días y el próximo mes, por supuesto, lo tengamos aquí. También es un día grande porque viene de Cartagena, de mi tierra cartagenera, nuestro amigo Juan Antonio Pellicer. Él es una personalidad allí en el mundo de las letras, de la cultura. Después daremos a conocer todo su currículum. Y tenemos también a Ana Galán, que va a presentar su libro y después también escucharemos su disertación. Pues bienvenidos a todos en esta apertura del nuevo curso del Martes de la Poesía 2019-2020. Y gracias a todos por estar aquí y por compartir esta ilusión que todos tenemos y que nos ayuda a ser un poquito más felices, ¿verdad? ¿Y cómo estáis? Después de casi 4 meses de ausencia, que no nos hemos visto. Estáis bien, ¿verdad? Todos aquí estáis bien. Pues vamos a comenzar con las primeras recitaciones. Y yo, pues, doy el paso al primer poeta que quiera salir. Y creo que voy a implantar una nueva modalidad. En vez de ir llamando a cada uno, vais a ser vosotros quienes, cuando decidáis, aquí tengo 3 asientos, os vais viniendo de 3 en 3, os sentáis aquí y vais saliendo. ¿Nos parece bien? Venga, a Mahmoud lo llamo, porque él tiene la movilidad un poco difícil. Entonces tenemos en primer lugar a Paco Dacal. Hoy vamos a hablar de locura. ¿De locura? Locura poética. Ah, claro. Para parecerles un poco a los Quijotes y a los Sanchos. No podía ser. Más bien a los Quijotes. Porque el Quijote era el que soñaba y el que se perdía en sus aventuras. No me voy a perder en esta. Hola. Mira, ahí el micrófono. Sí. Loco estoy, y creo todos los poetas estamos locos. Hay divina locura que nos diluye la cordura en repeticiones, el seguir los pasos de otros locos que nos precedieron. Nadie les garantiza a los poetas lo que es la locura, lo que es cordura, que luego otros se atreven a juzgar sin saber qué caminos han de tomar el poeta en sus intrínsecos costumbres de peregrinar por vías de laberintos infernales, en sus usos y donaires que le da a su elevada y a veces baja locura o quizás cordura. Bien sabe Dios lo que hay de razón en todo ello, que el mundo está al revés, y al querer poner el en vez, todo es perdido en esta composición, pero lo fantástico nunca fenece, siempre que ello llegue a lo más alto de la locura. Y esos son los derroteros que los poetas hemos de conquistar.
El hidalgo manchego había intuido que la vida auténtica está en el otro lugar, para que, mudado en nombre de tantos seres y cosas, sobrepuesta a la realidad del sueño y del deseo a las evidencias de un cotidiano aburrimiento, pudiera devolver a la tierra la primera y más inocente de sus alboradas. Y el ingenioso hidalgo nos da las pistas de cómo ganar en graciosa locura, sin estar loco, más bien cuerdos, aunque nos agarremos a las letras con pluma y sangre, con la presteza del artista en sus creaciones. A ver, ¿quiere salir alguien más? O voy nombrando, como siempre. José María Rodríguez. Escuchamos. Después de José María, voy nombrando, ¿no? Venga, continúo, porque no decidís. Pues buenas tardes. La verdad es que veo cantidad de caras nuevas. Eso es una buena cosa, creo yo, para la poesía. Yo llegué allí de vacaciones después de 4 meses, efectivamente, que llevaba afuera y no sabía qué poema recitar, pero debido a los acontecimientos que parece ser se van a producir estos días, me he inclinado por uno que se titula Al sur del plenilunio, noche de luna llena en Cuelgamuros, Valle de los Caídos. Pensé incluso no venir, porque hoy, lamentablemente, es el 37 aniversario del asesinato de mi padre, que también está enterrado en el Pardo. Con lo cual, pues me decidí por este poema. Quiero dedicárselo a todos aquellos que fallecieron, que murieron, defendiendo a España. Verdaderamente, aquellos que buscaron el bien de España al sur del plenilunio. Hoy cuento lo que cuento porque hay en la vida horas de asombro placentero, horas de turbación, de sobresalto, y horas hay de estupor emocionado y de estremecimiento. Permitidme que os relate mi delirio. Salía al silencio a contemplar la noche, esta noche serena y embrujada. Pues yo aprovecho para decir a todos, por favor, vamos a apagar el móvil, a quitarle el sonido. Yo misma también no se lo había quitado. Me han regalado este cacharro nuevo y no sé. Apágalo, que ya está. Quiero apagar el cacharro. Hay que tirarlo. Pero no lo quiero. Hoy cuento lo que cuento porque hay en la vida horas de asombro placentero, horas de turbación, de sobresalto, y horas hay de estupor emocionado y de estremecimiento. Permitidme que os relate mi delirio. Salía al silencio a contemplar la noche, esta noche serena y embrujada. Cuelgamuros es un Gólgota invertido donde las sombras de la noche desgarradas, heridas por los rayos de la luna, seccionan el contorno en 2 mitades. Al sur del plenilunio, luciérnagas doradas y plumas de ave lira salpican de rocío el sur del firmamento. Al norte, un crespón negro viste de vaho y de humo los campos del Edén, jirones enigmáticos de bardas y penumbras, donde dormitan quedos murciélagos de acero y donde guarda el búho su nido de algodón. Aquí la noche tiene 100 caras y 1000 besos, el rostro de la luna impávido y sereno, y estrellas fulgurantes que llevan en sus alas los éricros bermejos y el velo carmesí. Misterio de la noche, insólitos relámpagos de azogue y el manto azul del cielo al sur del plenilunio. Perdida la mirada, oscuras telarañas y el aire denso y húmedo galopan y galopan en rondas de vaivén, cubriendo los perfiles de lividez perlina, sembrando de quimeras y fantasmas las crestas de los tolmos y el zen del tozal.
La cara sur del monte mira al este, anhelando ansiosamente el despertar del sol, cual cíclope imponente que surge del abismo. Por sendas de misterio, de vértigo, por trochas sinuosas, la brisa lleva aromas de lauros y de aceros, de silvas y acerolos, de adelfas que renacen allende el carrascal. Siento un impulso efímero, profundo sobresalto del desapercibido, al escuchar del agua su beso tierno y bronco, en la garganta rocosa de las simas, lamento agonizante del torrente que dice adiós por siempre a estas lágrimas. Mi pasión es seguir, mirar al cielo, escudriñar con ahínco el más allá. De espaldas al misterio, el alma de la noche es tan sutil, tan fría, que graba en mi retina la irisación del lobo. Asombro contumaz del hombre a la intemperie, ferviente incubación de faunos y silvanos, de silfos y de gnomos, quiméricos centauros del misterio austral. Porque la noche tiene 100 caras y huesos, el hombre resucita y se enardece, fuera de sí, ajeno y extasiado, centinela del caos, del ritmo y del silencio, contemplando la imponente inmensidad de los espacios, absorto ante la oscura claridad de la evidencia, sintiéndose tan grande y tan pequeño como un Dios. Hoy siento que los ángeles me acunan en lagos de cristal, que la zozobra lleva acentos gregorianos, egregias melodías, que va sembrando ella mi alma desolada de juncos y espadañas, de narcos y amapolas, primicias del lajuelo, donde dejé mis sueños a la puesta del sol. Detrás de donde el cielo se hunde en la espesura, inician su diáspora cobardes los gritones que marchan mar abajo, Dios sabe a qué lugar. Mas el destino tiene atardeceres de arrebol, y antes de que la noche proclive al desamparo, ha de llegar el ábrego que aliente el resurgir. Así, recuerdo en esta hora de esfinges y quimeras que antaño he recorrido las dunas del desierto, el páramo estepario, las vegas de Cencío, sin encontrar en ellas la sombra providente del ciprés. Y veo al pie del monte, pasado el cementerio, grabada a cal y canto en pedernal, una cruz imponente, sin su Cristo, vertical y desnuda, memoria del ayer bañado en plomo. ¡Ay, España, mi España! ¡Cuánto luto enjergado en tanta sangre cándida! Altivo humilladero, brotado entre las zarzas, esbelta telaraña que envuelve impenitente a la desesperanza. Pero la noche tiene dos caras y mil besos. El hombre resucita y se enardece, se siente un Dios de barro, pero se siente Dios. Y mira al horizonte frente a frente, como a un titán amable de aspecto fascinante, y un cielo azul espera al sur del plenilunio. Sabéis que fui romero en tiempos de nostalgia, que llevo agironadas las sandalias, polvorientas y heridas en los pies. Pero esta noche, amigos, relumbran las estrellas, mi pecho es un suspiro y es un grito, y el ámbar de mi frente preludia incandescencias después de haber cruzado las aguas del Jordán. Brilla la noche, brillan los prismas del misterio, y penden de los astros hilos de promisión. Meandros nemorosos del río de la vida, donde los peces beben relámpagos de azar. Libélulas dichosas vuelan sobre las cumbres, y tenues mariposas con alas de cristal vienen a mi memoria y me iluminan. Son pájaros que habitan los mares de la luna. Es hora, amigos míos, de utopía, de ninfas y de duendes, de príncipes azules interpretando un vals.
la danza prodigiosa del sueño de los hombres. Es hora de misterios y techumbres, de valles encendidos, de ardientes lejanías. Hincado de rodillas, miro de nuevo al cielo, miro, camino por senderos de incienso y de ceniza, y flota al aire libre la túnica inconsútil que cubre de ternura y de esperanza mi sed de eternidad. Donde el misterio habita al sur del plenilunio, allí dejo mis huellas de peregrino errante que libra en solitario su vuelta hacia el hogar. Si llego y es de noche, allí estará mi padre, allí, a la espera. Tendré abierto el portal de par en par. Gregorio, vamos a escucharte. Marisol, Celdrán, vente para acá, que te tengo un sitio aquí. ¿Me oís bien desde ahí? ¿La voz es buena? Sí. Si quieres, te llevamos el micro, no suena. ¿Vale? ¿Quieres? Marisol, aquí. Vale. ¿Qué tal? Estamos viviendo una época un poco difícil. Entonces yo he traído unos poemas que son de tipo religioso. Y dice así. Gregorio, queridísimo amigo mío, uno solo. Sí. Entiendo si es cantado y leído cantado. ¿Qué? Leído y cantado. Bueno, como quieras. Dice, las saetas. El cantar de las saetas me hiela siempre la sangre y las lágrimas me caen con el son de las trompetas. El paso va caminando, despacito y silencioso. Los costaleros lo mecen con su ritmo cadencioso. Cuando al doblar esa esquina una voz rompe el silencio cantándole una saeta, mi corazón solloza con el son de las trompetas. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Ya Cristo se está muriendo, clavado en esa cruz despacito y suave. Al verle desnudo y triste con su corona de espinas, ya se me hiela la sangre, cuando llegando a esa esquina donde se rompe el silencio, al cantar de una saeta, las lágrimas se me caen con el son de las trompetas. Y ahora dicen, el cantar de la saeta me hiela siempre la sangre y las lágrimas me caen con el son de las trompetas. El paso va caminando despacito y silencioso. Los costaleros lo mecen con su ritmo cadencioso. Cuando llegando a esa esquina, una voz rompe el silencio cantándole una saeta, mi corazón solloza con el son de las trompetas. ¡Qué tristeza, qué tristeza! Ya Cristo se está muriendo, despacito en esa cruz, despacito y sin aliento. Y al verlo desnudo y triste, con su corona de espina, ya se me llena la sangre cuando llegando a esa esquina, donde se rompe el silencio al cantar de una saeta, las lágrimas se me caen con el son de las trompetas. Gastón, poeta y cantante. ¿Qué más queremos? Que dure mucho tiempo. Clementa, vamos a escucharte. Después Ana López. Y después Pilar Verbel. Si queréis veniros aquí y avanzamos, tiempo. Tengo 2 sillas preparadas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi mundo.
Tú eres mi aliento y sostén en mi alma, alivio de mi mente, suspiro que refresca y refrenda el oriente. No quiero partir sin ti, sin que llegue el alba, ni enmudecer en tu luz, que es claridad deseada. Despertar en su realidad, que revela en ti mi mundo, resurgiendo en savia nueva, germinando nuestro fruto. En busca de los resquicios de tu pesado y presente, como amapola buscando trigales resplandecientes, que son caricia y consuelo de mi alma en desacuerdo. Quiero ser en ti el aliento y nutrir tu entendimiento, deseando alas para volar, llena de anhelos y deseos. En estas noches oscuras no quiero lluvia ni viento. Bueno, voy a leer la tarjeta. El presidente y la Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, donde estamos, se complacen en invitarle a la presentación del libro de poemas Esencia de un homenaje, de Clementa López Pérez. Lecturas de sus autores y declamadores. En él hemos intervenido, pues, ¿cuántos? 28 poetas en total. 28 poetas, sí. No somos todos españoles, sino que son también parte de habla hispana. Eso, nacionales e internacionales también. Y estarán aquí, pues algunos o muchos sí, de ellos, no sabemos cuántos. Unos cuantos, y vamos a estar representando, o sea, van a estar representando su poesía y recogiendo su libro. Entonces, bueno, pues... Esto va a ser el día 30 de octubre, jueves, ¿es jueves? No, martes, miércoles. Miércoles. 30 de octubre, a las 7 de la tarde. Aquí estaremos presentando este libro, todos los que queráis venir. ¿Eh? ¿Dónde? Aquí. Están todos ustedes invitados. ¿Algo más quieres añadir? Bueno, pues nada, que encantada de estar de nuevo aquí con todos ustedes y bueno, pues que se ha abierto otra vez lo que es el curso de la poesía, que todos apostemos por la literatura, por la lectura, bueno, y que a ver si con la música y con la lectura calmamos un poco las fieras, nos las traemos a nuestro terreno y disfrutamos y lo pasamos bien y cuidamos la naturaleza, que de eso se trata, porque tenemos que vivir en ella. Entonces, bueno, pues ese es mi mensaje. Muy bien, Clementa, muchas gracias. Vamos a oírte, Pilar, después. Hola, buenas tardes a todos. Me alegra encontrar a una serie de caras, la mayoría conocidas, y lo que ha comentado Clemencia. Pues tengamos un día fructífero y toda la temporada, que no dudo que así será. Os voy a leer un poema que compuse para una amiga mía que se encontraba bastante enferma y bueno, pues le hice este poema. Lleva por título La llama del tren de Aurora Lili, a mi amiga Luisa Mora. Luna de Palas Atenea, en la llama de tu tren no hay cabida para el tedio, sí, para el arrojo y valentía. Estrella de luz en la alborada de junio, dulce ninfa, ahora en el jardín, Venus teje tus alas sobre un banco verde, mientras tu mente recorre la equidad de las leyes del cosmos para viajar en el tren de sueños violetas. Árbol germinado de dulces latidos, en los temblores de la noche las azucenas hablan de ti, viajando con la maleta del corazón. Revives tras apartar la maleza, sintiéndote hilo dorado, trenza, espiga y racimo, para tejer un traje a las estrellas. Caminando hasta el infinito, reinventándote, malabarista del tambor de Guasajas, tras la aurora lili en arenas de misterio.
Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Después, Rafael y Óscar. Si queréis veniros aquí, aunque vosotros vais rapidísimos. Buenas tardes a Pilar todos. Tertel. Vamos a oír. Como es el aniversario de Whitman, 200 años que cumpliría si hubiera muerto, Sí. pues se le está celebrando mucho últimamente Sí, en cadenas de recitales. radio. Y Ejercicios. bueno, es del que traemos del. Yo tengo Vale. un escrito, pero Bien. con una diferencia. Venga. Entonces traigo uno de él que me gustó mucho, lo leí ayer en el Gijón, pues el profesor Mamú ya lo conoce de ayer. Hola. Lo voy a leer, dice, no te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes crecer en las palabras de las poesías, si pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Evite los alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valorar la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella la poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca a tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea sin orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos. Te ayudarán a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Poesía poco conocida, pero buena poesía. Sí, No es como Machado y Lorca y todo eso. Rafael, vamos a escucharte. Y Óscar, después. Óscar, siéntate ahí. Juan Jesús, después de Óscar. Muy buenas tardes a todos. Y aquí estamos. Aquí estamos. De nuevo. Qué largo se me ha hecho el verano. Hasta llegar a este momento. Casi 4 meses han sido. Estoy agradecido de este encuentro. Bueno, a ver, el aforismo del mes, que llevo haciéndolo durante los últimos meses, es el siguiente, ¿vale? Este es el alfa del omega que viene después, que es el poema. Así que el alfa es este aforismo que el otro día, hace ya un tiempo, pensé, y dice así: el amor es una energía renovable que cada día se recicla con tu sonrisa soleada. Y aquí viene el omega. Se titula el poema Un tren llamado Carpe Diem. Y dice así: un tren llamado Carpe Diem está llegando a su última estación. Hay un andén que nos separa y la voz del corazón anuncia su llegada. Sigue el curso hacia el final, hasta su última parada. Ahora va pasando por un túnel de negra incertidumbre, por las vías de un dolor insostenible e irrepetible como tú, que esta vez no me hará descarrilar de nuevo
por las curvas nocturnas de una vida insana. Un tren llamado Carpe Diem, que ayer viajaba entre las nubes de tu sonrisa soleada, hoy naufraga en la primera madrugada sin tu amor, y se estrella fuera de control contra el horizonte que nunca tuvo norte, que hoy cierra de golpe sus ventanas abiertas al viento de la libertad. Frente a frente contra el muro que bloquea nuestro raíl hacia el futuro. Y pasamos por senderos de gloria, y disfrutamos de las rosas, y nos clavamos sus espinas agarrando su hermosura a manos llenas, y nos escondimos de la luna entre las sombras de la noche, y amanecimos con el alba tan desnuda y transparente que se podía ver el mundo girando dentro de nosotros, y después seguimos cogidos de la mano al infinito. Finalmente, de repente, el tren donde subimos sin billete anunció la última estación, desacelerando con templanza el último capítulo de una historia tan bonita como tú. Un tren con los vagones tan llenos de ilusiones desenfrenadas, de repente se paró. Sé que lo mejor que ha podido suceder entre los dos es que el tren del desamor, antes de llegar a la última estación, no descarriló. Atravesó como por arte de magia el muro del olvido. Nos bajamos y la vida siguió como siempre adelante. Muy bien. Al final este tren que estoy contando se ha convertido en un tren de largo recorrido, ¿eh? Que también han cambiado un poco las tornas a mejor después de este desencuentro. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Yo tengo dos cortos, porque no tengo uno largo. O sea, ¿Pero cortos? pero cortos. Pero no serán largos. Sí, puede ser. Que yo te conozco. Bueno, este se llama Eres mi Kraus. Delgadita, posees tu nómina de amor. Rica y atesorada es tu espalda. Arruguitas pálidas de la mar por tu cara con piedra. Y en tus sentimientos, oído de violetas purpúreas. Sí, sí. Este se llama Senda al Norte. El metro estaba a 3 paradas estándares. Pensé en no fallar en la senda. Cruzóseme una ave imprevista. Lo erré. Cambióme el cambio de camino. Vislumbraron mis ojetes una urraca dorada. Alcé mi destino, cual hallo 2 minutos de sobra el metro llegando. Vale, gracias. Después de Juan Jesús, a ver, Lola, ¿vas a salir? ¿No sales? Bueno, yo pensaba que sí. ¿Montserrat? ¿Por qué no sales? Ah, ¿Montserrat? ¿Sí? Tú sí sales, ¿no? Yo también. ¿Eh? Que yo también. Ah, pues veniros hacia acá, para luego no perder tiempo. Hola, Juan Jesús, buenas tardes. ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal el veranito? Muy bien. Bueno, esta es una historia sobre 3 personajes. Una que es, bueno, van relacionadas con psiquiatría, con ese departamento. Yo es que trabajé un año ahí, en el hospital, y una es la Repollo, que es la supervisora de la planta, tiene el pelo rizado y parece un repollo, se preocupa de todo menos de lo que hay que hacer, ¿no? Luego otro es un enfermero, que ahora es enfermera, que se está hormonando.
y si la llamamos la maricona friki. Y luego el tercero es Susi, que es una auxiliar de enfermería, y entonces es un poco bizca. Llamamos la vizcondesa. Vamos a ver todas esas... Personajes. Y entonces es una sevillana en Psiqui, segunda parte. Entonces dice: estoy en psiquiatría todos los días, con la repollo y sus tonterías, con la maricona friki que va y te la lía, se sale a fumar y los enfermos la van a liar. Un celador lesionado, ya la hemos cagado, sáquenme de aquí que yo no quiero ir. Y la vizcondesa Susi en el cacheo te mira por dos. Han pillado María, vaya un horror. Entrando seguratas a dar la lata, arreglen este bollo, que venga la repollo. Hola, buenas tardes. Yo voy a leer un poema en prosa dedicado al otoño. Otoño suena a pisada de hojas secas, a desamparo del árbol sin fronda, a la seda mate del sombrerillo de las setas, a ligeros fríos y a primer humo en los tejados. Suena a sombra de nube y a gris pizarroso del mar, a vino caliente y mejillas arreboladas, a remolino de viento y al baile de las veletas, a matas tardías que se dejan florecer, orladas por un halo polvoriento de flora desintegrada, de temporada de vacío vital. La noche madruga, gravita sobre el día, conmovida por la decadencia que se origina. Los retoños duermen, es tiempo otoñal. Por este lado queda alguien por salir, por este lado queda alguien a quien no haya llamado. ¿No? No hay nadie más que Buenas quiera tardes salir. a todos. Lola, te escuchamos. Entre la cordura y la locura solamente hay una finísima línea, que la podríamos llamar mi delirio, mi locura. La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Un dolor en su cuerpo que ni siquiera duele, la tristeza de sentirse solo cuando estás en compañía. Así se pasa la vida, creyendo que es infinita, viviendo en estas incongruencias. Que no cuenten conmigo, para nada. No quiero entrar en la comedia de la vida. Prefiero tomarme una copa de champán e irme a la iglesia a confesarme. El lunes despertar de borrachera, hacer la maleta sin meter nada, coger el tren sin raíles ni destino, llegar a esa playa solitaria, nadar entre tiburones, amigos. No penséis que estoy loca, perdón, no penséis que estoy loca. Solo tengo un corazón de papel lleno de tachones, sin renglones, palabras que no existen ni tienen voz. Veo un nido donde nunca hubo un ave, unos ojos que miran torpemente las flores. Son dos pájaros muertos de tristeza en el aire. Como veis, no estoy loca, solo que no existo. Me llamáis loca, sí, loca, porque sí quiero existir, vivir en armonía, y así sería bonito vivir. Gracias. Bueno, por este lado, ¿queda alguien por salir que quiera decirnos algún poema?
Por este lado, nadie, nadie. Al final, es que no veo bien las caras del final. Bueno, pues continuamos. ¿JA? ¿No? Bueno, hoy no traes tus pensamientos. A ver. ¿La señora que está al final? No. Manuel. Manuel. Y después Luis Espinosa. Cuidado. Buenas tardes a todos. Bien hallados, ¿eh? Después de estos 4 meses. 4 meses, sí. De ausencia. Traigo un tema que es muy bonito y es ese momento cuando llegamos a la cuna donde duerme el niño. Yo, antes, muchos años, llegaba a la cama de mis hijos. Después lo hice con los nietos. Ahora son recuerdos. El sueño del niño. He llegado a su cama y estaba dormido. Dormía y no obstante sonreía. ¿Con quién sueñas tú, hijo mío? ¿Acaso sueñas con mamá? ¿O sueñas con tu padre en esa alegría, en ese cariño? Qué dulce es el sueño del niño, soñando con sus juegos, soñando con sus mimos y esa sonrisa que se escapa de su labio, boca de niño. Quería robarle la sonrisa al chiquillo. Quería con un beso deshacer el idilio. Mas me he contenido y un momento pensé reflexivo. Si me solo despierto, todo esto me digo. Pero no valen reflexiones cuando un hijo está dormido y cuando sueña alegremente y uno se imagina que soñando está conmigo. Le he besado en la boca y me ha hecho un guiñito. Perdóname, mi niño, que turbe tu sueño. Es todo, cariño. Qué dulce es el sueño del niño, soñando con sus juegos, soñando con sus mimos y esa sonrisa que se escapa de su labio, boca de armiño. Gracias. Manuel, como veréis, a sus... ¿Cuántos años, Manuel? En noviembre cumplo 92. A sus 92 años. Tiene una memoria prodigiosa. Todo lo dice memorizado. 30 lleva el papelito. 30 poemas de memoria. Nos dio un recital magistral hace, pues,
antes del verano. Muchos lo recordaréis. Memorizado todo. Buenas tardes, gracias por la oportunidad que el Centro Asturiano me brinda para leer algunos de mis poemas. Y hoy os voy a leer un poema dedicado a un amigo fallecido no hace mucho. Es un poema in memoria a Miguel. La otra noche soñé que dejabas la vida, hilvanando nostalgias, como siempre quisiste. Ya estás en el umbral oculto a los mortales, donde se agota el pulso de todo lo vivido, donde palomas locas no cesan en su vuelo, buscando una luz no vislumbrada para llevar el pálido reflejo de tus ojos a nuestros corazones y escuchar el latido silente que retumba en el eco del tiempo. Te extraño, amigo mío, pero sé que aún me queda lo mejor de tu acervo, aquel aliento impávido vertido en el papel o el lienzo, como una fértil lluvia que fecunda los surcos de la planicie yerma. Esa pulsión de formas, de bóvedas ocultas, de vívidos colores gestados en el único reino al que pertenecías. Miguel, fuiste un gran pintor. Ya nada queda de tu frágil materia. Ya estás donde se olvida el roce de los cuerpos, el dolor, el gozo, las palabras, la premura del sueño. La pleamar se oculta en el ingrávido azul de sus mareas y así la vida sigue, aunque nos pese. Ahora ya lo sabes, ni el aire, ni el mar, ni tu recuerdo van a morir mañana. Luis, ¿es la primera vez que vienes al Centro Asturiano? Es la segunda. Ah, muy bien. Pues continúa viniendo. ¿Nos quieres decir algo, Marisol? Uy, no, ya no estoy, aparte de todo no lo traigo. ¿No has traído nada? Bueno, El próximo día. el próximo día. Carlos Torres, vamos a escucharte. Como te gusta mucho Cartagena, aquí tenemos una representación de ella esta tarde. Quiere irse a vivir a Cartagena cuando se retire de estas labores. Será una buena idea. Bueno, yo como siempre leo poemas, hoy he traído un relato de 80 palabras. Otoño, sopla el viento. Este hombre está a punto de comparecer a una cita con una desconocida. Penetra en el bosque. Una figura blanca se le aproxima. Rugen las hojas secas bajo los desnudos pies de ella. Se miran fijamente. Él la besa apasionadamente. Luego el hombre cae pesadamente sobre el manto de hojas amarillas. Silencio. Ella se aleja indiferente. Ahora las hojas, movidas por el viento, cubren el cuerpo de él. Únicamente se escucha el viento. Nada más. Gustavo, vamos a escucharte. La señora que está a tu lado, ¿nos va a decir algo? Sí, vaya. También. Sí. Poeta vulgar. ¿Quién? Valia. ¿Eh? Valentina. Valentina. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por esta invitación, Soledad. Gracias por venir. Y bueno, por encontrarme con Ana, que es una también de Gredos. Bueno, y la trastienda y todo, ¿no? Y pues también este fin de semana se presentará esta antología de Gredos, que es un lugar mágico, que lo hemos gozado muchos de los poetas, que seremos un fin de semana en este lugar muy mágico, donde yo les recomendaría que cuando puedan
Vaya. No sé, es algo muy lindo. Una cosa decirlo y otra cosa estar en ese lugar. Perdona, ¿puedes hacer un poco más? ¿Cómo no? Gracias. Voy a leer dos poemas, uno pequeñito que es haiku. Otoño llueve, despierta en piedra el musgo verde. Y otro poema es El adivino de las lluvias. El agua del río canta, ya él mismo se le une la rana, las aves, el bostezo de un hipopótamo y el grillo. Uy, el grillo, el adivino de las lluvias, canta un pronóstico, el pronto paso de nubes grises, indicando que muy próximamente las aguas del cielo y del río cantarán a la casa de verdes hojas de mis amigas, las hormigas. Gracias. Valentina. Sí, ¿De dónde eres? yo soy de Bulgaria. Bulgaria. Sí, llevo aquí 17 años. Muy bien, bienvenida. Gracias. Es mi segunda presentación aquí. Sí, sí, recuerdo. Sí, la última vez cuando cerraste el año pasado. Sí. Y ahora vengo a la segunda vez. Sí, sí. Pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de leer. Algunos de vosotros me conocen, como Paco, por ejemplo, Gustavo, Pilar también. Bueno, os voy a leer un poema que es polifónico y es de mi libro Como una rosa, que estaba editado aquí en Madrid. Mi segundo libro, porque tengo varios editados aquí y bilingües. Como una rosa. En el amanecer, como una rosa, nace la vida, y como una rosa, muere igual. Arde vestida de sangre oscura, y se desnuda con la tormenta mortal, y embellece. Duele la vida, necesito amar y sentir y gritar. Soy nadie, nadie soy, en esta batalla final. ¿Es todo o más? ¿Quién sabe? Pero él mismo me dijo, la vida es una lucha contra las tormentas, pero eres hermosa y alegras los ojos de otros, no con espinas, pero con sonrisa. Conquista el mundo, levántate sin miedo y vence. Gracias. Te llevamos el micro ahí. ¿Te lo llevamos? ¿No? ¿Se lo pones? Con la mano. Maricel, después tú. Muchas gracias. Ahora sí se oye. Casita en soneto. ¿Qué buscas en España, palestino? ¿Naranjas o palmeras deleitosas? La media luna, estrellas tan hermosas como en tu cielo, o buscas tu destino. Tierra Santa, Jordán, que imagino soñado hogar oculto entre las cosas de mi niñez, las manos cariñosas de mi padre, Quijote campesino. Esta tierra es tierra Galilea, donde me encuentro vivo, me recrea un mar muerto que llega a mar de vida. Palestina, en España estás ya inmersa. Soy árabe español o viceversa, Mutanabbi Quevedo en la casina.
Gracias, gracias. Marisel, vamos a escuchar. ¿En abril no lo quieres? Marisel, soprano. Vamos a oírle una canción. Voy a cantar una canción de Horacio Guaraní. Historias de una vieja canción. Una vieja canción solo veo, hoy veo a mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos unieron en la vieja zanzara de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas, bien esta a mí me moja con su llovizna gris. Porque no olvido tu canción, será porque tanto te amé. Y aquí sentada en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más. Reloj eterno de las horas, y esta canción que llora tras de mi ventanal. Padre que te engendró. Gracias a ti, Marisel. Qué bonito, ¿eh? José Luis Pardo. Si quieres, digo yo mi poema y vienes, digo yo mi poema y después de mí o primero tú. No, entonces, vale. Pero... Es que tú eres poesía. Eso es de Becker. Hola.
Pues mi poema de hoy, como no podía ser menos, es un canto a Cartagena, en tu honor. Cartagena. 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 Canto a Cartagena. Un trozo de tierra viva, como emergida del mar, muestra todos sus encantos para poderla admirar. Como si fuera una rosa, o tal vez un querubín, mi tierra abre murallas hasta el último confín. Vestida va de hermosura, con ropajes de colores, con mujeres deliciosas tan bellas como las flores. Sus playas paradisiacas, sus arenas como el oro, recorren su litoral de gala, vestido todo. Con esas puestas de sol, con esas luces de luna, Cartagena resplandece más bonita que ninguna. Y en medio de esa belleza, la luz que le presta el cielo y el embrujo milenario que va adherido a su suelo, y la esencia y el misterio impregnado en sus rincones, y el sentir cartagenero que colma las ambiciones. Con esas puestas de sol, con esas luces de luna, Cartagena resplandece más bonita que ninguna. Un chambi de 25. José Luis Pardo te va a cantar una canción que ha compuesto para Cartagena, que ya la hemos oído en otra ocasión, pero hoy ha de ser así. Subiendo hasta el Parque Torres, podrás divisar su cuerpo, abrazada por los montes, azul cielo, sol de fuego, preñada de corazones, son tus gentes, es tu pueblo. Con miles de estrellas brillando en tus noches, se peina la luna sobre el mar, y al día gaviotas recorren tu cielo a un vuelo de libertad. Cartagena marinera, novia del Mediterráneo, el mar que abraza tu cuerpo te besa con verdes labios. Narara, narairara. Cartagena milenaria, de luchas, paz y quebranto, sabia madre que cobija niños grandes y medianos. La ra ra, la ra ra ra. Tú eres amante del mar, la brisa que hace un cantar con estelas de mi barca, los vientos de tu mirar, de amores a sueños van a tejer mis esperanzas. Tu historia se escribe y pinta con castillos y murallas, con molinos y palmeras, metiendo el viento en tu cara, preñada de corazones, son tus gentes, es tu cara. Con miles de estrellas brillando en tus noches, se peina la luna sobre el mar,
gaviotas recorren tu cielo a un vuelo de libertad. Cartagena marinera, novia del Mediterráneo, el mar que abraza tu cuerpo te besa con verdes labios. Tarará, tarará, Cartagena milenaria de muchos mares. Muchas gracias. Cartagena tiene cosas que hay gente que puede recordar. La finca de López Pinto, el molinete, la Gameca. Por favor, un chambi de 25. Qué bonito. Un chambi. Cuando subes por la calle Mayor de los Molinos para arriba, y yo tengo un primo que le picó una abeja, y era acupuntor, y dijo, estando una pobre vieja tratada por un acupuntor, le picó en la oreja. Menudo grito que dio la pobre vieja. La oreja se le hinchó. La llevaron a Cartagena y allí le pusieron un vaso. Se le quitó el tipo de inflamación. Muy bien, Gregorio. Bueno, pues Juan Antonio, esto hay que llevarlo a Cartagena también, ¿eh? Cartagena a Cartagena. Hay que llevarlo. Bien, pues Madres de Cartagena. Vamos a presentar a nuestro invitado. Juan Antonio Pellicer Nicolás, poeta, escritor y fotógrafo. Todo es un intento, un simple intento. Un intento de ser poeta, un intento de ser escritor y por supuesto un intento de Pero ser... que, bueno, poeta y escritor lo eres y fotógrafo autodidacta, es lo que dice él que es. Su trayectoria artística descansa sobre sus dos grandes pasiones, poesía y fotografía. Sus obras, fotografías y poemas han participado en distintas exposiciones nacionales e internacionales, así como en distintas antologías poéticas, apareciendo publicadas sus obras en diversas revistas y publicaciones de distintos países: Francia, Rumanía, Alemania, Canadá, Australia, etc. Primer premio tercer concurso internacional de relatos Fórum Montefrío. Primer premio 26 certamen de poesía Blas Infante. 2013, delegado de la Delegación Sureste de la Unión Nacional de Escritores de España. 2014, distinguido con la Medalla de San Isidoro de Sevilla, otorgada por la Unión Nacional de Escritores de España. Muy importante esa medalla, ¿eh? Sí. San Isidoro de Sevilla. Pero San Isidoro, obispo de Sevilla, pero nacido en Cartagena. Sí, es que hay una doble versión. Imparte talleres de haiku y poesía. Cartagena, 2017. Académico correspondiente de la Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. 2018. Caballero Comendador y expresidente regional de la Hermandad Nacional Monárquica de España. 2018 también distinguido con la Cruz al Mérito Académico. Expresidente de la Asociación de los Escritores de la Región de Murcia. Editor propietario de la revista Letras del Parnaso, muy conocida es esa revista. Director de los programas de radio Ondas del Parnaso, La UNED que nos une y Creyendo y Creando, miembro honorario de Naciones Unidas de las Letras. Tiene publicados diversos libros de poesía, Versos de Azul, Poemas junto al mar y un soneto de emoción, Arena, Mar y Viento, coeditado, Versos de Vida y Verdad, coeditado, Haikus de una vida, considerado evento especial por la Embajada de Japón en España
dentro de los actos con motivo de la celebración de los 400 años de colaboración hispano-japonesa. Sentires, colección de versos, silencios y sueños. Los te quiero que no se dijeron. Mi arbolito mientras paso, que es este libro que hoy presentamos y tu último trabajo, ¿no? Colabora con distintos organismos, universidades, asociaciones y otras instituciones públicas y privadas en jurados, conferencias, ponencias, charlas, mesas redondas, tertulias, diseño de carteles, cubiertas de libros, etc. Prologuista y colaborador de varias obras poético-literarias de autores nacionales e internacionales. Participa en actividades sociales y humanitarias como caravanas solidarias y otros eventos y proyectos de interés general donde es solicitado. Pido para él un fuerte aplauso. Y tenemos, a ver si no tengo nada tuyo. No, bueno, tenemos no, a la presentadora del libro. Galambigo, muchos, algunos de los que estáis aquí me conocéis. Yo escribo poesía también, digo como Antonio, que somos aprendices, aunque tengamos una trayectoria. Y pues hoy vengo aquí a presentar Mi arbolito mientras paso, de Antonio. Y pido para ella otro fuerte no, aplauso. por favor. Estarán ustedes cansados porque llevamos un buen rato de poesía y después de esa música tan maravillosa y de esa cantante, pues yo voy a hablar de este libro un poco. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero creo que merecen mucho la pena que atiendan a lo que este libro contiene. Mi arbolito, mientras paso, fue escrito por Juan Antonio. Contemplando ese arbolito, yo creo que el arbolito es el símil, es el pretexto, es la metáfora para hablar de la vida, porque este libro es como un diccionario del vivir realmente. Yo lo he visto así, lo he leído 3 veces y creo que es un diccionario del vivir, pero no piensen en un diccionario con cierta aridez, de lo que puede suponer un diccionario, no. Es un diccionario con una extensa poética y con una honda filosofía poética, que es la filosofía de la vida. Juan Antonio escribe largo, y yo creo que escribe largo porque tiene muchas cosas que decirnos, aunque sabemos que también, como ha dicho ella, escribe haikus. Y tiene muchas cosas que decirnos porque escribe con un gran sentimiento y con una capacidad de emoción tremenda, que desde el principio el libro nos golpea con todas esas emociones, con toda esa vida que nos expresa. Realmente es un libro que nos habla de la nostalgia, nos habla del paso del tiempo, de los recuerdos, del amor, la brevedad, la intensidad, del amor presente, del amor perdido y del amor que no fue, que no ha sido. También nos habla del dolor propio y el de los otros. Ese tinte de poesía social que tiene Mi arbolito mientras paso se refleja perfectamente en el poema que lleva por título Camino del dolor, que está dedicado a todas las mujeres que han sufrido violencia de género. También en Gritos que conmueven el alma o en Muñecos rotos. Y asimismo nos expresa los colores de la vida, sus sombras y siempre en el medio un hueco a la esperanza. Yo le he encontrado, creo, un guiño a Antoine de Saint-Exupéry cuando dice: quiso ver más allá del dolor y de la ira, inventar otro día, única ocasión, acaso de perdonarse por no saber mirar con los ojos del corazón. Y es porque Antoine de Saint-Exupéry nos decía que solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos, y yo creo que Juan Antonio en este poemario es un poemario completamente escrito con los ojos del corazón.
es también, nos habla también en el poemario sobre los colores del alma, y así dice: son los colores del alma los que guían entre tinieblas, dando voz al silencio, luz a los días y vida a todo lo que por llegar está. También el paso del tiempo es relevante en este poemario. El tiempo, la otra piel de nuestra vida, nos va recordando lo que somos, lo que vamos dejando de ser, recordando que en un segundo todo cabe y todo pasa, todo se puede ganar y todo se puede perder. Conmoverse con el dolor de los demás cuando nos dice: un grito que clama justicia como ayer, que rompe la calma de esta tediosa realidad que nos ahoga, que busca la cordura en la razón del momento para volver a comenzar. Un grito que nos aúna, que nos hermana. Y ese homenaje al mar como espacio del amor, cuando dice: mar de encuentros y desencuentros, de baladas soñadas entre caricias furtivas en noches de verano, que inventa universos infinitos para dos, donde las olas buscan en la orilla para morir voluntarias dejando su área de amor en sublime gesto, de lo que pudo ser y no fue. Eso es muy importante, que la vida va pasando y en sus días pintados de sueños nuestras penas amontonadas van quedando, dejando huellas que no vemos, abrazos que no damos, besos que no llegaron, y en el aire, tristes y olvidados de sus bocas separados, buscando un corazón, todos quedaron. Otro día que con su paz y su verdad, desnudo y sumiso en devota obligación, se nos entrega. Inmenso lienzo donde comenzar a ser, donde buscar y encontrar lo que nunca debimos dejar escapar. Y desde luego hoy no dejen escapar este libro. Sería un crimen dejarlo escapar, porque creo que contiene mucho y que dice mucho. Y por supuesto, no vamos a dejar escapar a Juan Antonio Pellicer, no queremos dejar escapar su voz, por lo cual yo le ruego que lea algunos de esos poemas. Gracias. Pues ha sido una espléndida presentación de Gina Galán. Enhorabuena. Ana Galán. El libro está al final del salón, hay una mesita donde quien quiera puede comprarlo y traerlo para que el autor lo firme, al precio de 10 euros. Madrid, divinamente suenas, alegres días de la confusa adolescencia, frío cielo lindando con las cimas del Guadarrama, mañanas escolares, rauda huida al retiro, risas de jarroncito de porcelana, tarde de toros en la roja plaza vieja, pues me iría y a ver la verbena en San Antonio o San Isidro, ruido de Navidad en las aceras, cerca de la Plaza Mayor, rotos recuerdos de 1927, 30, pueblo derramado aquel 14 de abril, alegre, puro, heroico Madrid, cuna y sepulcro de mi revuelta adolescencia. Blas de Otero. Buenas tardes. Para mí es un honor el poder estar aquí hoy con todos ustedes compartiendo poesía, invitado por el presidente y la junta directiva de este centro asturiano de Madrid, así como por la artífice y alma mater de estos martes de poesía, Soledad Martínez, por haberme incluido en esta programación de este especial día.
con el que iniciamos o inician la andadura de este nuevo curso. Por supuesto, agradecer también a la que ha sido mi presentadora, Ana Galán, a la que no tenía el gusto de conocer, pero que de verdad le estoy muy agradecido por el mimo con el que ha tratado mis versos. He querido comenzar mis palabras con el poema Madrid divinamente, de Blas de Otero, el poeta, que así es como este poeta firmaba sus colaboraciones cuando escribía en el periódico del Pueblo Vasco, por ser uno de los principales representantes de la poesía social e intimista de los años 50 en España, a pesar de su espíritu solitario, o quizá por ello, que nunca se sabrá. Poeta que vivió a caballo entre Bilbao y Madrid y con el que también, como con otros, me siento especialmente identificado. En estos tiempos que algún compañero ha citado, donde estamos viviendo unos días confusos, de mucha tensión, de mucha crispación, jornadas que nos equivocan, en fin, días realmente de tristeza, porque en el fondo, independientemente de todo lo que podamos ver o escuchar, lo que queda en el corazón es quizá dos sentimientos, tristeza e impotencia, quizá. Bueno, pues este poemario nace de la introspección y el recogimiento que, a modo de callada conversación y siguiendo el sabio consejo del viejo poeta griego Arturo Graf, que decía: si quieres oír cantar a tu alma, haz el silencio a tu alrededor. Vengo haciendo precisamente eso, con todo lo que vivo y con todo lo que siento, tratando de plasmar en mis versos el embrujo de la magia y la fascinación de los paisajes y universos que me rodean. El arbolito nace en la cuneta de una senda por donde diariamente paseaba, llegando sin darme cuenta a reparar en su presencia, sus hojas, su guía, su natural y solitario mundo. Todo ello me llevó a observar que el arbolito es como la vida, como ese trayecto por donde vamos pasando y dejando atrás muchas cosas, unas buenas que echamos de menos y añoramos, otras quizá no tanto, alegrándonos incluso el haberlas dejado atrás. Ese arbolito, nuestra vida, cuando tenemos la calma y quizá, ¿por qué no?, también la valentía de observarla frente a frente, podemos contemplar todo aquello que nos rodea, lo que está y permanece, lo que hemos abandonado o nos ha dejado. Y todo ello observando las vivencias, los sentimientos, las experiencias que nos van aportando o generando, esas sensaciones, ese dolor por lo perdido, esa alegría por lo que nos llega de nuevo reparando en lo que seguramente era lo que deseábamos. Todo ello no sería posible sin haber dejado crecer en nuestro interior nuestro particular arbolito. Un arbolito que agradece y disfruta con los mimos, con los cuidados, con el cariño, con el amor, con la protección, con la seguridad, con la ternura y un largo etcétera, sin que por ello perdamos nuestra libertad. Antes, al contrario, refuerce y potencie nuestra grandeza y unicidad, porque, como decía el filósofo, el progreso no es un accidente, es una necesidad, una parte de la naturaleza. Mi única pretensión con este poemario, que seguramente no deja de ser un paso más en mi modesta y particular trayectoria, es compartir con el lector aquellos versos que nacen de la profundidad del ser, de esas sensaciones y sentimientos que me han llevado a lo largo de los años a ese pozo, esa mella dejada en mi alma, y que a través de la pluma los he plasmado en estos poemas que entre sus páginas, hoy, desde la serenidad y la alegría, por supuesto, les quiero compartir. Si miramos a nuestro interior, veremos esas raíces, esos tallos que una vez fueron jóvenes y que con los años se van volviendo más robustos, esas hojas que caen cada otoño, volviendo a florecer en cada primavera más y con más fuerza. Y cuando miramos atrás vemos lo que hemos cambiado, hacia dónde hemos evolucionado, dónde nos ha llevado la vida.
gracias a esos cuidados de las manos que riegan y cuidan la nuestra, que pusieron aquellos tutores, aquellas mágicas guías para que no nos tumbásemos, regándonos de vida, ilusión y esperanza cuando tanto la necesitábamos, y tanto alimento, tanto para el cuerpo como para el alma. También, voy finalizando, este libro tiene algunas cosas especiales que si más adelante tenemos ocasión pues pero de entre esas cosas especiales tiene una que me gusta destacar o subrayar en aquellos sitios donde voy presentándolo. Hace un par de semanas estuve en Gijón, en Coruña, y en cualquier lugar donde voy me gusta resaltar una de las cosas especiales que tiene el libro. Este libro está dedicado especialmente a la selección víctima de terrorismo. ¿Por qué? Porque es un tema con el que me siento desde hace muchos años especialmente sensibilizado. Y de alguna manera mi pequeñísimo grano en su apuesta por su añoranza, por su anhelo de justicia, con el deseo que efectivamente pues algún día lo consigan. Este libro va dedicado a las víctimas de terrorismo. Va dedicado también a unas personas que para mí son muy importantes, supongo que para como cada uno de ustedes, que es, yo con este libro rindo un homenaje a la amistad, y por ende a mis amigos, que como yo digo, son pocos, se pueden contar con los dedos de una oreja, pero ahí están. Entonces, este libro también va dedicado a ellos, a mis amigos. Y en otra ocasión dije que una de las características que yo creo que debería o que debe primar en cualquier poeta es una pequeña pincelada de valentía, de no decir sí a todo y de vez en cuando aprender a decir no. Con este libro también de alguna manera lo he intentado hacer, he intentado que no fuera algo más. Y bueno, la forma que yo he tenido quizás un poco ridícula, vale, pero de expresar esa rebeldía es que lo de detrás lo he puesto delante y lo de delante lo he puesto detrás. Si se dan cuenta, cuando ustedes cojan el libro no es que se haya equivocado la imprenta, es que la contracubierta es lo que abre el libro y lo que sería la cubierta que está en la página de atrás. Aprovecho esa maldad, entre comillas, para poner en lo que es la cubierta, seguramente lo que buscamos puede haber quedado atrás. Ese es un poco el juego. Y yo solamente me resta agradecer de verdad y de corazón, reiterar el agradecimiento a Soledad, porque con este tipo de actividades lo que se consigue efectivamente es hacer esa apuesta por la poesía. Si a eso además, y por la cultura en general, si a eso se le añade, como es este caso, en mi caso particular hoy, lograr que yo me sienta como en casa, pues la verdad es que el agradecimiento es pues muy grande, la verdad que sí. Y yo pues que no puedo decir salvo que muchas veces las palabras sobran, diciendo un gracias con mayúscula y muy fuerte es suficiente, y es lo que yo quiero decir. Gracias a ustedes y gracias a ella. Le estoy pidiendo que lea algún poema. Sí. Les voy a recitar un poema que tiene ya sus años, pero que procuro llevarlo conmigo porque es un poema que me identifico mucho con él, lógicamente. El oficio de escribir se llama. Abandonarse y perderse en el mundo de la emoción, en ese momento presente inventado de ilusión. Dormirse en el mar placentero, dejándose mecer de sus olas, que como ellas son recibidas con los ojos cerrados, y que también saben a sal de una gloria desconocida, que se sienten vivas como tu palabra aunque no se oiga,
y que calman y callan todos los males, poniendo paz donde la guerra, alimentando la esperanza del que espera, el oficio de escribir, el de sentir y el de soñar, el de morir una vez más para volver a despertar. Palabras que se visten de versos y llaman a tu puerta, que esperan otra mirada, otra sonrisa, otro cómplice misterio que te devuelve la vida. Palabras que invaden los espacios llenándolos de magia, que hablan de ti y te pintan para que te vean y te sientan. Palabras, manos de aquel que en los silencios viven y también muere, del que recoge y dibuja sus lágrimas para que veas su conmovedora belleza, del que sueña despierto, del que marchó y llegó. El oficio de escribir, el que se aprende sentado frente a cada amanecer, el que llega con el viento y te enseña a hablar con la luna, el que te muestra la verdad que aún no conoces, el que te lleva más lejos que ninguno, recorriendo el más corto de los viajes. El oficio de escribir, el que nadie me enseñó, el que quisiera aprender para poder decir, aunque solo fuera en el silencio de mi último momento, qué pena más grande la mía, no parar de sentir y no saber escribir. Muchas gracias. Antonio, para mí ha sido una alegría tenerte hoy aquí, venido de Cartagena exclusivamente, ha llegado a la 1 de Cartagena a Madrid para hacer esta presentación y vuelve otra vez a irse. Gracias Juan Antonio, como repito, ha sido una alegría y un placer tenerte aquí y bueno, podemos repetir. Tenemos que hacerlo ahí. También allí, pero aquí tenemos que repetir tu visita y ¿qué? Que tú lo compras. Pues gracias y hasta otra próxima intervención tuya y otra visita tuya aquí al Centro Asturiano. Gracias a todos por estar aquí. Si queréis el libro, ya sabéis que está al final del salón. Al final del salón lo tenéis y el autor aquí para firmarlo. Quiero deciros también que el próximo mes hoy hemos tenido a Cartagena en este salón, el próximo mes tendremos Asturias, que viene un poeta de Asturias también exclusivamente aquí a presentar su libro. Gracias a todos por estar aquí. Se llama Manuel García Estadella.